cosas presenta teoría de conspiración de Mel Gibson. Bueno, pues ya que Mel Gibson ha estado en tendencias por una polémica donde él sacó un video recomendando a los padres que protejan a los niños, que existe la red de trata, que parece que hay gente que todavía se niega a ver este grave problema, y recomendando una película independiente que habla sobre la vida de Timbaland, un ex agente de la NSA que se dedicaba a luchar contra estas redes y círculos de trata y a salvar a muchos niños. Una película polémica de la que ya he hablado en varias ocasiones, se estrenó en Estados Unidos, si pueden ir a verla, pues se las recomiendo. Todavía en otros países no he encontrado la manera de estrenarse en cines. Bueno, pues gracias a esta polémica, como les digo, Mel Gibson está en tendencia. Hay una gran cantidad de medios que están interesados en dañar su imagen. Obviamente, como siempre pasa con quien habla de estos temas, ¿no? Lo destruye. En fin, pues me acordé de esta película de 1997 que está protagonizada por Mel Gibson y por Julia Roberts, que habla de esas teorías de conspiración, y creo que es el momento adecuado para hablar de ella. Nos presenta a Jerry, que es protagonizado por Mel, como un taxista que cree en teorías de conspiración, se dedica a hablar de eso con sus pasajeros, quienes lo toman por loco. Es una excelente actuación. Aparece ansioso, desesperado porque la gente le crea, con problemas de memoria, también pérdidas. Lo vamos a ver por qué más adelante. Y además desesperado por abrirle los ojos a la gente. También se dedica a publicar un folleto con esas teorías de conspiración que él va recopilando. Se dedica a guardar recortes de periódicos, recordemos 1997, y a unir las piezas de este rompecabezas para entender o tratar de comprender qué es lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo para analizar las teorías de conspiración. Todo eso se los va platicando como taxista. En una parte él empieza a hablar, a decir que a los ganadores del premio Nobel en 1979 los fue a visitar el ejército de la ONU para obligarlos a donar su esperma, y que esto se mantiene en el centro Rockefeller, abajo de una pista de hielo. Habla también sobre el agua y el flúor. Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? No, flúor. Sí, flúor. Con el pretexto de que así fortalece los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado. Le habla sobre los grupos militares que se supone que defienden Estados Unidos, pero que en realidad están controlados por la ONU, que nos están friendo como pollos, que los grandes que atacaron, los grandes asesinos como Oswald, son marionetas de un poder mayor, que la gente vive engañada si cree que viven en un país libre, si piensan que esto es una democracia, porque ellos nos toman por tontos, que Bush sabía lo que decía cuando mencionó 3 palabras: nuevo orden mundial, porque él pertenecía a una logia masónica 33 y fue director de la CIA, algo que ya sabemos, pero 97 nadie hablaba de eso. Luego se suben unas monjitas a su taxi y les dice: yo no dudo que tengan buenas intenciones, pero alguien de verdad debería exponer lo peor del Vaticano. Un microchip que instalan en los animales y así saben dónde están en todo momento. Se lo implantan a los perros bajo la piel y lo usan como identificación. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo que empiecen a ponérnoslo a nosotros y a nuestros hijos. Antes de que nos enteremos, ¡zas! Solo necesitan un pequeño pretexto. Más adelante empieza a hablar con una mujer sobre los mensajes ocultos en el dólar, y dice que en los dólares de 100 se encuentra una banda metálica que es una forma de rastreo, que ellos saben dónde están todos los billetes de $100 y que si los tienen en su casa ya te tienen ubicado, que es una forma de control. Empieza a hablar sobre los famosos helicópteros negros que están en todas partes, que no hacen ruido y que solo los puedes ver cuando ya están encima de ti. Y bueno, pues él está obsesionado con esto, nadie le hace caso, todos lo tiran de a loco, y también está obsesionado con Julia Roberts, que su papel es de Alice, trabaja para el Ministerio de Justicia y se la pasa vigilándola en las noches mientras ella hace ejercicio, bastante creepy, y luego la va a visitar seguido a su oficina sin cita, crea un escándalo, y ella siempre lo recibe porque en una ocasión la iban a asaltar, la iban a atacar,
y él le salvó la vida, por lo que ella siempre está agradecida y bueno, le tiene paciencia y lo recibe, pero lo considera como un chalado, como un loco. Él empieza a hablar que hay una conexión, que la NASA puede crear temblores, que cada vez que lanzan un transbordador se genera un temblor en una parte del mundo. Dice que la NASA tiene esta facultad y se dedica a eso, los temblores. 1997 nadie hablaba de esto y él ya está diciendo sobre el HAARP. Lo que yo no sabía es que la NASA era quien controlaba esto. Bueno, le avisa que van a provocar un temblor en Turquía. Y ojo que en Turquía ha habido temblores fuertes en estos últimos años. Qué interesante, para acabar con la vida de un presidente que les recortó el presupuesto. Obviamente Alice, Julia Roberts lo toman por loco, lo tira como loquísimo y ahí empieza la historia de persecución. Mel Gibson es detenido por un grupo de personas que aparentemente son de la CIA, quienes le ponen sustancias para que les diga con quién ha estado hablando, le hacen electroshocks, lo atacan y él se defiende mordiendo la nariz de un personaje y se logra escapar, pero empieza toda una persecución y acaba siendo hospitalizado. Alice lo va a ver y él empieza y le vuelve a decir lo del temblor. Ella piensa que está loco y ella le dice, por favor cambia mi nombre del expediente porque si no mañana no voy a amanecer. Y bueno, pues ella no se ve al principio que lo hace, pero sí lo hace. Y efectivamente su compañero de habitación pues pierde la vida. Cuando Alice lo va a ver, que ya le dijeron que ya falleció, le piden que vaya a reconocer el cuerpo. La detiene unas personas de la CIA y la detienen otras agencias que también están siguiendo a Mel Gibson. Ninguno le dice bien por qué. Lo acusan de una serie de cosas, que de robar bancos, que de robar información, le inventan crímenes, ¿no? Evidentemente. Alice va y se da cuenta que el cuerpo que venía con el nombre no es de él, sino del compañero de al lado. Y mientras eso pasa, pues Mel Gibson se trata de escapar y se escapa metiéndose en el coche de Alice. Alice empieza a creer que algo de verdad está pasando, que a lo mejor tiene razón. Y bueno, lo lleva a su casa. Él vive en un lugar donde todas sus paredes están tapizadas de recortes de periódico, donde él va uniendo y descifrando las conspiraciones y empieza a hablar de muchas cosas. Siempre se refiere a los grupos de poder como ellos, de que hay una conexión entre Oliver Stone y Bush, que es un líder de desinformación, que todas sus películas son desinformación y por eso sigue vivo. Y luego él empieza a decir que muchos artistas son en realidad agentes, son agentes de la CIA, espías. Y en una parte que sacada de contexto, Julia Roberts, Alice le pregunta, bueno, supongo que ellos tendrán un saludo secreto. Y entonces lo hacen, o sea, nos están hablando de qué, de que son los masones, porque los masones tienen su saludo secreto. Y luego dice, y ella comenta, y ya nada más con eso se identifican. Pues sí, es así, pues yo no sé, yo no pertenezco a ellos, no lo sé. En fin. Y supongo que tendrán un saludo secreto. Sí. Y cuando están hablando de su casa, les llega un comando armado, les echa diferentes sustancias, ellos tienen que huir, se escapan, pero Alice se da cuenta cuando se están escapando que hay una pared donde solamente tiene fotos de ella y entonces ya se le parece muy creepy y muy loco, ¿no? Y dice, está chalado. Y total que se escapan, ella se va a su casa y a él lo deja por ahí solo a su suerte. Desesperada se va a buscar a una persona que trabajaba en la CIA, pero que trabaja ya como encubierto, y él le empieza a hablar abiertamente de el MK Ultra. Por cierto, Mel Gibson también le cuenta, bueno, Jerry, que él se dedica a sacar boletines, revistas de teorías de conspiración y que solamente tiene 5 suscriptores. Uf, me siento tan identificada. Bueno,
Otro detalle, cuando están en su casa, ella encuentra un libro que es muy importante en la teoría de la conspiración, que se llama El Guardián del Centeno. Ella le pregunta si ha leído ese libro o por qué tiene tantas copias, y él le dice que no, nunca lo ha leído, pero siempre tiene la necesidad de comprarlo, y si no lo ve, tiene que ir a buscarlo. Le da mucha ansiedad para tener o parecer una persona normal, necesita tener ese libro. Resulta que ese libro está relacionado con extraños asesinos e incidentes de personas públicas. Mark Davis Chapman, que en 1980 pues atacó a John Lennon, tenía en su propiedad tenía este libro del Guardián del Centeno, e incluso ahí escribió una frase: esta es mi declaración, diciendo que ese libro estaba inspirado en el diablo. Luego también el atacante de Ronald Reagan poseía ese libro, John Hinckley. Más adelante vemos a otro. Todo esto yo lo investigué aparte para dar contexto. Este tema de estos tres grandes asesinos, Robert John Bardo. Bueno, el de Ronald Reagan falló. Pero también Robert John Bardo, que atacó a la actriz Rebecca Lucille, poseía el ejemplar de Guardián del Centeno cuando lo detuvieron. O sea que hay mínimo 3 o más personajes que han sido enviados, ese es el mensaje, por la CIA, a cometer crímenes, y que tenían el Guardián del Centeno. Esto es una referencia que les hago aparte para que entiendan o se vea por qué Mel Gibson, Jerry, tenía este libro. Bueno, más adelante hablan de que todos los asesinos que son programados por la CIA pues tienen 2 nombres. En fin, Alice habla con un personaje que además es el que tiene la nariz lastimada, y él le dice que él se dedicaba a dirigir el programa de MK Ultra, pero que ese programa termina en 1973, perdón. Por cierto, Clinton aparece en un video hace mucho cuando era presidente pidiendo perdón por los experimentos cometidos de MK Ultra, para los que creen que no es cierto. Bueno, pues este hombre le dice que terminó el MK Ultra en el 73, pero que la investigación continuó con otro nombre y con otras agencias, que también se empezaron a hacerlo agencias privadas, y que hasta la actualidad tienen esa tecnología. Y le hace creer a Alice que él trata de ayudar a Mel Gibson, que Mel Gibson fue Jerry fue el que mató a su padre, porque Alice es hija de un hombre muy importante que fue atacado y que al parecer era un hombre honesto que molestaba a poderosos. Así que dicen que Mel fue el que lo atacó y que por eso está obsesionado con ella. Ella le cree y le ayuda a esta agencia a encontrar a Jerry, ¿no? Lo traiciona de cierta manera. Bueno, pues van a pasar varias cosas, pero luego descubrimos que no, que esta agencia, que les digo que parece ser la CIA, ha programado a Jerry como un asesino. Ellos dicen que sí, que programan a personas normales a través de fármacos y de electroshocks para cometer asesinatos. Y en una parte Julia Roberts habla con Mel Gibson y le dice si él mató a su padre, y ella le dice que no, que a él lo programaron para atacarlo, pero que cuando la vio a ella no pudo hacerlo, y que desde entonces se dedica a protegerla, porque también van a atacarla a ella por sus investigaciones. Pasan muchas cosas, y bueno, pues hay otra agencia que al parecer se supone que es la buena, que trata de ayudarlos. También hay referencia a cómo los manipulan y los controlan a través de la música. Bueno, pues hay cosas muy interesantes en esta película, si pueden verla. Y bueno, déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.